Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Pues hace como 2 días le hicieron una entrevista a Eduardo Garza, director de doblaje de Dragon Ball Super en Latinoamérica, y creo que mencionó algunas cosas interesantes, ¿no? Algunos detalles previos al estreno de Dragon Ball Super en Latinoamérica. Me chuté la entrevista completa de más de 1 hora y media y les voy a dejar el link en la descripción de este video por si quieren verla, pero bueno, voy a rescatar lo más importante, lo que considero yo lo más importante y a comentar mi opinión al respecto. Pues bien, primeramente le preguntaron a Lalo Garza sobre, ya saben, Naruto Shippuden y Bleach. Siempre le preguntan sobre estos dos animes que él fue director de Naruto Shippuden y de Naruto normal y también de Bleach llegó a ser director, aunque ya no lo es ahora, pero bueno, tiene protagónicos ahí, ¿no? Y se encargó de esos proyectos durante mucho tiempo. Pues lo que él responde es que no hay nada aún, no hay ninguna novedad sobre estos dos proyectos, que ya van para 2 años sin doblar nada. Antes duraron también varios años sin doblar nada hasta que llegaron nuevos capítulos y mencionan, ¿no?, la importancia de consumir productos originales, ya que esto hace que se interesen las compañías en comprar las series para que las consuma el público pues de manera original, ¿no? Que no es bueno que las veas en YouTube, piratas en internet y demás, que las veas en las plataformas, en Netflix o en la televisión si es que una televisora compra los derechos de estas series para que así puedan seguirlas comprando, ¿no? Y que sigan doblándolas porque hasta ahora están pausadas. Eso en cuanto a Naruto y Bleach, así que aún no hay noticias de nada. Esperemos que las sigan doblando porque son pues dos de las mejores series shonen y creo que muy populares y vale la pena que las terminen de doblar, ¿no? Por lo menos hasta lo que hay. Porque ya sabemos que Bleach pues la cancelaron, pero ojalá regrese algún día, la verdad, porque es una gran serie. Sobre todo ese último arco, pues vale mucho la pena, ¿no? Creo yo. A pesar de que fue apresurado y demás, creo que vale la pena. Y bueno, seguimos con Dragon Ball Super. Le hicieron preguntas de que quién era la voz de Zeno, de Kiabe y demás. Dijo que no puede decir nada al respecto sobre esto por confidencialidad. Ya sabemos que firman ahí unos contratos de para no poder decir nada porque si no hasta pueden ir a la cárcel y demás. Los corren del proyecto si dicen algo. Tienen totalmente prohibido. Y pues otra cosa es que mencionó que no se preocupen que porque los actores que van a interpretar a todos estos personajes de Dragon Ball Super son gente de mucha trayectoria, así como gente nueva muy talentosa que él considera muy talentosa y que una vez que se estrene Dragon Ball Super en Cartoon Network, Lalo Garza va a poder dar más información sobre el reparto de doblaje. Es decir, una vez estrenado Dragon Ball Super en Cartoon Network, podría decirse que Lalo Garza podría empezar ya a hablar, a dar más detalles, ¿no? De todo el reparto. Va a estar interesante porque si menciona quién va a ser la voz de Samas y demás, porque pues eso va a salir hasta mucho más adelante. Quién sabe si alcance a llegar a eso en Cartoon Network. No creo, yo creo que van a ir primero lo de Bills y lo de Champa y después va a tardar, ¿no?, en que vuelvan a pasar nuevos capítulos. Pero bueno, también menciona que el tono de voz de Gerardo Reyero para Frost va a ser distinto que el que hizo para Freezer y todas las transformaciones respectivas de Freezer. Como sabemos, Freezer fue cambiando un poco el tono de voz conforme sus transformaciones. Incluso la Golden era como una voz más grave, así. Y bueno, resulta que dice Lalo que para Frost, Reyero lo va a interpretar al igual que la voz de Freezer, porque recordemos que tienen la misma voz que hasta lo mencionan en el anime, así que va a ser Gerardo para Frost, pero va a ser un tono distinto de voz para Frost, así que pues vamos a esperar, ¿no?, a ver qué tal se escucha, a ver si le agrada a la gente, ¿no? Otra cosa que dijo fue que Ricardo Brust no pudo interpretar a Mr. Satan, que es la última voz, podría decirse que tenía continuidad como Mr. Satan, porque la primera voz es Roberto Zen, pero pues Ricardo Bruce ya había quedado con el personaje de Mr. Satan desde finales de Z hasta las películas, ¿no? Pero en Dragon Ball Super no estará Ricardo Bruce y que esto no es por una decisión de él, de Lalo Garza, sino que es por una decisión del cliente de Toei, al parecer, que ya tenía acordado desde antes de asignar el proyecto que esa sería la voz
de Mr. Satan, una nueva voz, parece ser que es la de Bardo Miranda, y esto es porque él le interpreta en Dragon Ball Kai los capítulos finales, la saga de Majin Buu. Así que entonces Lalo Garza dice que él no tuvo nada que ver, que hizo lo posible para que estuviera Ricardo Bruce, pero que no se pudo, y entonces pues ya no pudo seguir la voz con esta continuidad, ¿no?, de Mr. Satan. Así que veremos qué tal la interpreta Bardo Miranda, que parece que él es, hasta que veamos Dragon Ball Super, ¿no? También mencionó algo más interesante, que es sobre el chiste este del Rey Pulpo del espacio de la galaxia, o no sé qué, este que anda con Jaco, porque el chiste ese de que Goku le agarra un tentáculo y ya ven que según es el pene de este Rey Pulpo, según dice Lalo Garza que se respetó el chiste y sin censura, así que veremos qué tal quedó ese chiste. Si lo censura Cartoon Network, pues ya sabemos, ¿no? Pero no tendría por qué. Pero bueno, también menciona Lalo que al parecer como Lalo pronuncia el nombre de Samas, parece que se va a pronunciar tal cual en Dragon Ball Super en latino, Samas. Así que para los que le decían Samasu o algunos Samatsu, pues lo siento, ¿no? Porque va a ser más apegado a la pronunciación original en japonés, así, Samas. Y también mencionó Lalo que el nombre de Seno-sama se pronunciará tal cual Seno-sama, que no se va a llamar al parecer el rey de todo, que esto es más en inglés, pero bueno, o sea, no les van a cambiar los nombres así, se van a respetar Seno-sama, Samas y así, ¿no? Como se pronuncian. Y esto me hace entrar la duda porque recordemos que a los Supremos Kaiosama, así se decía en latino, que le habían cambiado a Kaioshin en las películas, me parece, y que ya sabemos que originalmente es Kaioshin, pero en latino siempre se les ha dicho Supremo Kaiosama, así que veremos si esto también se respeta, porque al decir Lalo que se va a respetar como siempre los términos, podría ser que vuelvan a decirle Supremo Kaiosama para seguir una línea, ¿no?, de lo que era Dragon Ball Z. Así que veremos si lo dejan como Supremo Kaiosama o Kaioshin, que parece que será Supremo Kaiosama, según lo que comenta Lalo en cuanto a esa continuidad en las pronunciaciones. También mencionó Lalo que Toei, el cliente, para los personajes más principales, sí hizo pruebas, es decir, Lalo les daba una lista de actores, varias opciones para un personaje y les decía, estas son las opciones que yo propongo, hagan pruebas y las que les guste a Toei, esas se quedan, es decir, Toei elige qué voz va a ser para el personaje, no qué actor lo va a interpretar. Así que puede ser que Lalo haya recomendado uno para los más importantes y que no se haya quedado, que lo haya elegido, que Toei haya elegido otra opción. Eso pudo haber pasado, me parece, con Champa, ya lo había comentado. Pero bueno, otra cosa es que eso es para los personajes más importantes. Para los personajes menos importantes, según el estudio, el estudio de Candiani, como Toei le dio a Lalo Garza esa libertad de poder elegir a los actores, ¿no?, de doblaje, así que más o menos es los que él conozca, que le quedan las voces como anillo al dedo y que sepan interpretarlo correctamente, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la elección de actores que tuvo Dragon Ball Super. También habló sobre que le dieron la libertad creativa de diálogo en Dragon Ball Super, podría decirse. Recordemos, un ejemplo claro es en Pokémon. Antes en Pokémon tenía una gran libertad, por eso decían estas frases mexicanas y todo, el James, ¿no? Sus mexicanadas y chistes mexicanos y demás. Eso es por la libertad creativa que le dan a los actores de doblaje de meterle lo que ellos quieran. Y en Pokémon después dejaron de darles esa libertad y les decían pues estrictamente que dijeran las cosas así como tal, y eso hizo un poco que se hiciera un poco aburrida la serie, pero bueno, fue decisión de los dueños de Pokémon, ¿no? En este caso, Dragon Ball Super, según Lalo, tiene esa libertad de poder decir cosas. Así que veremos qué expresiones usa. Dragon Ball Z también tenía esta libertad. Hay muchos diálogos que pues que se cambiaron así, como ese de Picoro que decía ay mamá y cosas así, ¿no? Va a estar interesante ver qué le mete el halo de su cosecha y pues como siempre seguro saldrán personas que no les guste y demás, ¿no? Pero bueno, esperemos que quede bien.
También Lalo Garza habla sobre su relación con Brenda Nava. Ella dice que es una gran amiga de él, que se lleva bien con ella y que nunca tuvo problemas. Brenda Nava es la traductora de Dragon Ball, de todas las series clásicas y ahora de Dragon Ball Super y de la película de la resurrección de Freezer. Y lo que pasó es que hace tiempo hubo como un malentendido donde Brenda dijo que se cambiaban varias cosas, que ella a lo mejor no estaba de acuerdo, pero según fue por un error de falta de comunicación, ¿no? Que dice Lalo que en realidad no hubo ningún problema personales entre ellos, que se llevan bien y pues como trabajan de manera como muy separada, no tienen la oportunidad esa de tener una gran comunicación y dialogar más de cerca, ¿no? Que por eso se malinterpretaron algunas cosas, pero a fin de cuentas que no hay ningún problema, ¿no? Lalo Garza menciona otra cosa interesante que es sobre el tono agudo que le da Mario Castañeda a Goku en las películas y le preguntan esto, ¿no? Que si por qué Mario Castañeda le da ese tono tan agudo. Eh, Lalo Garza menciona que Goku se sale exageradamente infantil y que obviamente no puede darle un tono de voz más grave si Goku está jugando y demás cosas. Dicen que es un niño y así. Este es un problema de la adaptación del anime de Dragon Ball Super de Toei, porque en el manga no es así, ni en Dragon Ball Z. En Dragon Ball Z es verdad, Goku tenía sus partes de comedia, pero no era tan exagerada, rápidamente se ponía serio y hablaba de manera grave, ¿no? Yo aquí difiero a la opinión de Lalo y del mismo Mario Castañeda que ha interpretado Goku, que dicen que Goku es un niño grande y demás cosas así. Es verdad que es muy inocente, pero hay muchos ejemplos en Dragon Ball Z. Por ejemplo, yo pondría la película de Janemba, tanto como la parte de Dragon Ball Z del relleno donde sale Pai Kuhan, que tienen este torneo en el otro mundo, porque ahí Goku hace muchas bromas y tiene una voz muy infantil, pero cuando se pone serio habla bien grave y demás. Es decir, tiene un tono infantil, pero bien medido y después pasa a su voz normal, no grave, seria. En las películas siento yo que el tono que le dieron a Goku no fue el correcto porque a pesar de que sí llegaba un tono de broma esto de estar jugando, cuando se ponía un poco más serio su tono de voz era como del Goku de Dragon Ball, ese Goku recién crecido que tenía esa voz ya de adulto, pero más aguda, haciéndola más joven. También de a principios de Dragon Ball Z, si era la voz de Goku. Siento yo que ahí les falló ese detalle. No, no considero yo que sea mala interpretación de la gente que lo escucha, sino que sí es así. O sea, la voz de Goku en las películas es más aguda de lo que debería ser, como un Goku muy joven. En cambio, debería ser más como la en Dragon Ball Z, no como en estas partes que señalo en Janemba, en la película de Janemba de la fusión y en la parte del relleno, ¿no? Me encantaría que vieran esas partes para que se dieran una idea de lo que digo. Más pasa de estar jugando una voz aguda, pero pasa a una voz seria, ¿no? Que ya a esas alturas Goku tiene que tener siempre. En Dragon Ball Super es verdad que juega demasiado, lo ponen demasiado tonto, idiota, se le olvidan las semillas, se le olvidan todo, ¿no? Del anime, ya saben cómo es. Pero a fin de cuentas creo que Mario tiene que saber bien cómo pasar de ese tono agudo de juguetón ya de Goku grande y pasar al grave cuando sean las cosas serias. No creo que eso va a estar mejor en Dragon Ball Super que a como lo hizo en las batallas de los dioses, porque en la resurrección de Freezer ya lo hizo un poco más, ya lo mejoró este asunto. Yo creo que por la misma cuestión de no haberlo doblado a Goku en tantos años no es completamente normal, pero esto es trabajo del director, ¿no? Y creo que a Lalo Garza le faltó un poco ahí, aunque, bueno, esa es mi crítica, ¿no? Mi opinión, sin ser ningún experto, simplemente una opinión cualquiera. Esto es en cuanto al tono de Goku. Y por último, lo que menciona Lalo es que, pues, ¿cuál es el mayor reto que tiene como director de doblaje, ¿no? Lalo menciona que el mayor reto es ser objetivo, ser un director objetivo, no ser excluyente con otros actores de doblaje, tener esa objetividad como director para elegir a los mejores actores, aunque no sean amigos, es decir, aunque no
formen parte de su grupo de amigos, sino que digan, oye, este actor puede que me caiga mal, pero le va perfecto a este personaje, así que lo llamo. Ese es un gran ejemplo de objetividad como director y yo estoy totalmente de acuerdo. Y dice Lalo que él no tiene ningún problema con esto, que trata de mejorar en esta situación y me parece interesante. Muchas preguntas me parecieron bastante interesantes de esta entrevista, como ya lo dije, como una parte previa de lo que puede mencionar Lalo con respecto a todos estos animes que está dirigiendo o que dirigió antes del estreno, ¿no? Ya después va a poder decir más cosas. Pero bueno, eso es todo por este video. Mi opinión con respecto a lo más importante que mencionó esta entrevista. Te recuerdo que dejo la entrevista completa en la descripción de este video. Y pues nada más, puedes seguirme en Facebook y en Twitter para estar atento a más videos. Y nada más, eso es todo. Comenta lo que gustes con respecto a este tema. Y es todo, soy Darmido y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.